Tenemos un problema a corto plazo que es un déficit, una diferencia grande entre ingresos y gastos en la seguridad social, que ha ido creciendo, que empezó en 2012 y que ha ido creciendo de manera continua cada año y que viene explicado fundamentalmente por la caída de los ingresos y no por un crecimiento excesivo de los gastos. Han caído los ingresos de la seguridad social en estos últimos años, en primer lugar por el aumento del desempleo, los efectos de la crisis, por la devaluación de los salarios. Los salarios han caído y por tanto han caído también los ingresos por cotizaciones y han caído también por la precariedad del empleo. Es decir, que la recuperación económica y la creación de empleo no está sirviendo para cerrar el déficit de la seguridad social. Y bueno, es un déficit que se ha abierto en parte por la crisis, pero en parte también por una determinada política que se ha cebado, digamos, contra las rentas salariales en forma de empleo y en forma de salarios, de caídas de empleo. De acuerdo, el problema de la pérdida de empleo es lo que explica la caída de los ingresos y la imposibilidad, digamos, o la aparición del déficit en la seguridad social. Claro, a mí me gustaría ir un poquito más allá de eso. Tenemos un problema de empleo y cómo podemos paliar eso, además de creando empleo. Y creando empleo de creando calidad. Empresas, fomentando un entorno cómodo para las empresas que no se hacen. Que se puede crear empleo de toda esa manera, la economía, el crecimiento económico crea empleo, etcétera y tal. Hay que ver qué tipo de empleo. Si queremos cambiar el tipo de empleo, tenemos que cambiar también la estrategia con la que estamos creando empleo. No podemos tener una estrategia de creación de empleo basada en el empleo basura, basado en los bajos salarios, basado en la precariedad, etcétera, en el tiempo parcial de bajísimas retribuciones y de salarios de pobreza. Todo eso hace falta cambiarlo. Pero aunque lo cambiemos, eso va a tardar un tiempo en dar resultado. Y ahora tenemos un déficit en el sistema de seguridad social. Y no hay más remedio que cerrar ese déficit. Hay que igualar ingresos y gastos. Y para hacerlo solamente se puede hacer con impuestos, sea con los impuestos que existen ahora, es decir, directamente transfiriendo recursos desde los presupuestos generales del Estado al sistema de pensiones o con nuevos impuestos. Pero no se puede decir no se va a pagar con impuestos, se va a pagar, se van a seguir pagando las pensiones y se van a pagar con impuestos. La discusión no es esa, la discusión es si se tiene que pagar con lo que hay ahora, por tanto quitándolo de otro sitio, y me pregunto yo de dónde. No se puede quitar, teniendo en cuenta que tenemos los ingresos fiscales más bajos de la Unión Europea, no hay de dónde recortar, no hay, y por tanto hay que establecer una nueva fuente de financiación en la seguridad social para cerrar ese déficit con cargo a nuevos impuestos. Es que el problema, la cuestión es que necesitamos el impuesto rápido. Es que el déficit actual de la seguridad social ya es superior a los 18.000 millones de euros y por tanto podemos pensar que en un futuro podemos crear empleo y hacer más cosas, pero a corto plazo necesitamos recursos públicos. ¿Qué tipo de impuesto? Bueno, yo creo que perfectamente impuestos que sean lo más neutrales posibles sobre la actividad económica y que garanticen una fiscalidad progresiva para la seguridad social. Una cesta de impuestos, teniendo en cuenta diversos impuestos. Se ha hablado, por ejemplo, aquí del un impuesto sobre las grandes fortunas, recargos sobre el patrimonio, etcétera. Impuestos que no afectan directamente sobre la actividad económica, que no gravan el empleo y que servirían transitoriamente para financiar la seguridad. O sea, impuestos del patrimonio. Sí, impuestos del patrimonio, impuestos sobre las grandes fortunas, financiar, que coticen las rentas salariales más altas, que ahora mismo están fuera de cotización. Es decir, que hay muchos elementos con los que se puede jugar y conseguir esos recursos públicos como los que tienen los demás países. Somos uno de los países de Europa con menor aportación del Estado a la seguridad social.